Bienvenidos, nosotros somos el equipo 7 y vamos a hablar sobre derivación de las funciones trigonométricas inversas. Para obtener las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, vamos a utilizar la derivación implícita, arco de seno de x, arco coseno de x y arco tangente de x. Derivada de arco seno de x. Utilizaremos la siguiente equivalencia. Y es igual al arco de seno de x y x es igual al seno de y. Derivamos respecto a x. La derivada de x con respecto a x es igual a la derivada del seno de y entre la derivada de x. Utilizaremos la regla de la cadena. 1 es igual al coseno de y por la derivada de y con respecto a x. Despejamos la derivada. La derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre el coseno de y. Escribimos en términos de x. Para ello, utilizaremos la identidad trigonométrica. Coseno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y, como x igual al seno de y. Para la derivada del arco del seno de x queda como la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Utilizaremos la siguiente equivalencia. Y igual a arco coseno de x y x igual al coseno de y. Derivamos respecto a x, dando derivada de x con respecto a x igual a derivada coseno de y con respecto a x. Utilizando la regla de la cadena ponemos 1 igual a menos seno de y por la derivada de y con respecto a x. Despejamos la derivada de y con respecto a x siendo igual a menos 1 entre seno de y. Escribimos en términos de x, para ello utilizaremos la identidad trigonométrica. Seno de y igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de y. Entonces, derivada de y con respecto a x es igual a menos 1 entre raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de y, como x igual a coseno de y. Para la derivada de arco coseno de x, dando igual a derivada de y con respecto a x igual a menos 1 entre raíz cuadrada de 1 menos coseno de x. Menos. Derivada de arco tangente de x. Utilizaremos la siguiente equivalencia. Y es igual al arco de tangente de x y x es igual a tangente de y. Derivamos respecto a x. La derivada de x con respecto a x es igual a la derivada de tangente y entre la derivada de x. Utilizaremos la regla de la cadena. 1 igual a secante cuadrada de y por la derivada de y con respecto a x. Despejamos la derivada, nos queda 1 sobre secante cuadrada de y. Escribimos en términos de x, para ello utilizaremos la identidad trigonométrica. Seno cuadrado de y es igual a tangente cuadrada de y más 1. Entonces quedaría 1 menos 1 entre tangente cuadrada de y más 1, como x igual a tangente de y. Finalmente quedaría la derivada de y con respecto a x, 1 entre 1 más x cuadrada. Utilizaremos la siguiente equivalencia. Arco cotangente de x igual a arco tangente de 1 entre x. Despejamos respecto a x. Derivada de x es igual a arco tangente por 1 entre x. Utilizaremos la regla de la cadena y queda derivada de y con respecto a x es igual a 1 entre 1 más 1 entre x al cuadrado. Esto lo multiplicamos por la derivada de x por 1 entre x. Resolviendo queda como derivada de y con respecto a x igual a menos derivada con respecto a x de x entre x al cuadrado dividido entre 1 más 1 entre x al cuadrado, dando como derivada de y con respecto a x igual a menos 1 entre 1 más 1 entre x al cuadrado. Todo esto multiplicado por x al cuadrado. Reescribiendo queda como derivada de y con respecto a x igual a menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Para la derivada de arco cotangente de x queda como derivada de y con respecto a x es igual a menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Derivada de arco secante. Utilizaremos la siguiente equivalencia. Arco secante de x es igual a arco coseno de 1 sobre x.
Derivamos respecto a x. La derivada con respecto a x es igual al arco coseno por 1 entre x. Utilizaremos la regla de la cadena. La derivada de y con respecto a x es igual a menos 1 entre raíz cuadrada de 1 menos 1 entre x al cuadrado por la derivada de x de 1 entre x. Resolvemos. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de x entre x al cuadrado. Todo eso sobre la raíz cuadrada de 1 menos 1 entre x cuadrado. Y finalmente nos da como resultado, bueno, simplificando, la derivada de y con respecto a x es igual a 1 entre x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Para la derivada de arco secante, quedaría como la derivada de y con respecto a x es igual a 1 entre x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Utilizaremos la siguiente equivalencia, que es arco cosecante de x igual a arco seno de 1 entre x. Derivamos respecto a x, la derivada con respecto a x es igual a arco seno de 1 entre x. Utilizamos la regla de la cadena. Derivada de y con respecto a x es igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos 1 entre x al cuadrado por la derivada con respecto a x de 1 entre x. Resolviendo queda derivada de y con respecto a x es igual a derivada de x entre x al cuadrado. Todo eso dividido entre raíz cuadrada de 1 menos 1 entre x al cuadrado. Dando como derivada de y con respecto a x igual a menos 1 entre raíz cuadrada de 1 menos 1 entre x al cuadrado por x al cuadrado. Simplificando, da como resultado derivada de y con respecto a x igual a menos 1 sobre x por raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Para la derivada de arco cosecante de x, derivada de y con respecto a x es igual a menos 1 entre x por raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Considerando que u es una función continua de x, esto es u igual a f de x, entonces la derivada del arco de seno de x es igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada por la derivada de u con respecto a x. La derivada con respecto a x del arco de coseno de u es igual a menos 1 entre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. La derivada con respecto a x del arco tangente de u es igual a 1 entre 1 más x cuadrada por la derivada de u con respecto a x. La derivada del arco cotangente de u es igual a menos 1 entre 1 más x cuadrada por la derivada de u con respecto a x. La derivada de arco secante de u es igual a 1 entre x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Y finalmente, para la derivada de arco cosecante de u es igual a menos 1 entre x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Ejemplo, obtener la derivada de la siguiente función y grafique. F de x igual a ángulo secante de 15x a la cuarta. Para resolver la siguiente derivada utilizaremos la regla de la cadena, dando como derivada de y con respecto a x igual a derivada con respecto a g de ángulo secante de g por derivada con respecto a x de 15x a la cuarta, donde g es igual a 15x a la cuarta. Calculamos primero la derivada del ángulo secante de g usando el formulario mostrado antes. Calculamos la derivada de 15x a la cuarta como derivada con respecto a x de 15x a la cuarta dando igual a 60x a la tercera. Sustituimos g en la derivada dando como 1 sobre 15x a la cuarta por raíz cuadrada de 15x a la cuarta elevada a la 2 menos 1 por 60x al cubo. Resolvemos las potencias y multiplicamos, dando como derivada de y con respecto a x igual a 1 sobre 15x a la cuarta por raíz cuadrada de 225x a la octava menos 1 por
60x al cubo, dando como derivada de y con respecto a x igual a 60x al cubo entre 15x a la cuarta por raíz cuadrada de 225x a la octava menos 1. Resolvemos la división. Derivada de y con respecto a x igual a 60x al cubo sobre 15x a la cuarta por raíz cuadrada de 225x a la octava menos 1, dando como resultado final derivada de y con respecto a x igual a 4 sobre x por raíz cuadrada de 225x a la octava menos 1. Y graficando con la ayuda de GeoGebra, es esta gráfica la que queda. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.